Buenas noches, Dios les bendiga. En esta ocasión vamos a estar considerando la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 6. Efesios capítulo 2, versículo 6 nos dice así la palabra de Dios. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Una vez más vuelvo a leerlo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Gracias a Dios por su palabra. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias por la bendición, por el privilegio que nos das, poder llegar a través de este medio a las vidas de nuestros hermanos, amigos, porque nuestro deseo es que primeramente tu nombre sea glorificado y nuestras vidas sean edificadas con el propósito de que podamos dar ese fruto que glorifique tu nombre. Gracias una vez más por esta oportunidad, por este privilegio. Habla en nuestras vidas como siempre te adoramos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Otro versículo que nos habla sobre el mismo mensaje que el versículo 2, capítulo 2, versículo 6 de Efesios, lo encontramos en el mismo libro de Efesios, la misma carta de los Efesios, capítulo 1, versículo 20, que nos dice lo siguiente: lo cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Mire, vuelvo a leer el primero, que es Efesios 2:6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 1:20. Lo cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. El primero, en Efesios 2:6, habla de que nosotros, por medio de nuestro Señor Jesucristo, somos sentados en lugares celestiales. Y en el versículo 20 del capítulo 1 de Efesios, mira cómo Dios sentó a Jesucristo a su diestra en los lugares celestiales. Miren, vamos a mirar primeramente, como en la introducción que estamos, el significado de los lugares celestiales. En los lugares celestiales, como nos dice estos versículos, puede referirse a la esfera de las operaciones divinas, donde Dios opera, donde está su morada por la eternidad, en contraste con lo terrenal. O sea, cuando escuchamos la palabra lugares celestiales, pues nos viene a la mente el lugar del trono de Dios, el lugar del trono de Dios que nosotros podemos entender que la palabra de Dios nos dice que tenemos esa bendición, ¿verdad? A la vez puede entenderse por la expresión de que el creyente en Cristo ya es ciudadano del cielo, espiritualmente hablando. O sea, las bendiciones del cielo están ofrecidas para nosotros. O sea, es una promesa que tenemos en las Escrituras. Puede referirse, ¿verdad?, a la calidad de esas bendiciones que disfrutamos aún en esta vida por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero también podemos decir que la expresión bendición espiritual que tenemos de estar en los lugares celestiales indica esas bendiciones que provienen del Espíritu Santo. Es interesante notar que la expresión en lugares celestiales solamente se hallan en esta epístola. Lo encontramos en la epístola de Efesios capítulo 1, versículo 3, versículo 20, capítulo 2, versículo 6, capítulo 3, versículo 10 y capítulo 6, versículos 12. ¿Será que la bendición espiritual en los lugares celestiales describe la experiencia presente del creyente en compañerismo con los demás cristianos que forman la iglesia? Es pregunta. ¿Será eso? O siguiente pregunta: ¿podrá esto sugerir que la iglesia, como la conocemos en la tierra, es un anticipo ideal de cómo ha de ser en la eternidad? Entonces podemos nosotros poder
definir que los lugares celestiales, bueno, aparte de ser donde está el trono de Dios, mayormente lo que se refiere aquí es la posición en la cual Cristo nos ha puesto en las alturas. O sea, hay una promesa de que un día vamos a estar en el lugar celestial, en aquel lugar celestial más allá del sol, allá con nuestro Dios en el cielo. Pero esto se habla de tiempo presente. Por eso el versículo dice que así mismo nos hizo sentar. No es pasado ni futuro, es presente. O sea, al aceptar nosotros a Cristo como Señor y Salvador, somos sentados en lugares celestiales. O sea, es hoy, usted y yo que hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, estamos en esos lugares celestiales. Por lo tanto, habla de posición, habla de privilegio, habla también, podemos decir, ¿verdad?, de el propósito por el cual nos hemos sido sentados en esos lugares celestiales. Por lo tanto, en primer lugar, vamos a hablar sobre la posición en estos lugares celestiales. Nos dice que estamos en estos lugares celestiales, pero para poder saber esa garantía, tenemos que hablar de algo. Estamos resucitados con Él. O sea, la única manera de que usted y yo podamos estar en los lugares celestiales con Cristo, en esa posición de espiritualidad, de autoridad, de bendición, que eso podemos decir que es lugares celestiales en el presente, es una posición espiritual de bendición, de autoridad que se nos otorga al estar sentados con Cristo en estos lugares celestiales. Pero para poder tener esa posición tenemos que haber resucitado con Él. Cristo en su resurrección venció la muerte y el Hades por el poder del Espíritu Santo. Asimismo el Señor nos resucita, aunque la total resurrección corporal del creyente se efectuará en la plenitud cuando Cristo venga en su segunda venida. Pero espiritualmente nosotros hemos resucitado. Lo vemos en el simbolismo del bautismo. Nos dice que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y el tercer día resucitó. Ahora el simbolismo aplicativo a nosotros es que cuando nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, renunciamos al pecado, morimos al pecado. Cuando nos bautizamos, somos sepultados en el agua y cuando salimos del agua, nacemos de nuevo o resucitamos en una nueva vida, en una creación nueva. Por lo tanto, nosotros espiritualmente hablando, a través del simbolismo del bautismo, hemos resucitado con Cristo. Estamos resucitados, o sea, nuestra alma resucitó, nuestro espíritu resucitó y tenemos la esperanza de que un día nuestro cuerpo va a resucitar también. Por lo tanto, aunque es algo futuro, la plena resurrección del cuerpo en el presente es un hecho. Por la razón de que Jesucristo ya resucitó, también espiritualmente nosotros hemos resucitado. Por eso podemos decir con certeza y con gran victoria y con gran gozo que Cristo vive, también nosotros vivimos. No estamos muertos espiritualmente como aquellos que no han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Por lo tanto, esta es nuestra posición. Hemos resucitado con Cristo y un día se cumplirá la promesa de que nuestro cuerpo también resucitará y por lo tanto, por haber estado resucitados con Cristo, por Él habernos resucitado, nos ha sentado, nos ha dado un lugar de privilegio en los lugares celestiales. En otras palabras, estamos sentados en los lugares celestiales con Él. Por lo tanto, nuestra resurrección en Jesucristo también nos colocó en esta posición tan maravillosa, juntamente con Él, no separados con Él. Es hermoso de saber que esa promesa de que Cristo está con nosotros, que no estamos solos y que todo lo que Él ha prometido, Él lo cumple. Por eso, mi hermano, mi hermana, no ignoremos esto, no nos olvidemos
de que con Cristo estamos. Cristo está con nosotros, es su promesa. Y más cuando ahora nos habla este versículo que juntamente con Él estamos sentados en lugares celestiales, en ese lugar de autoridad, en ese lugar de privilegio, en ese lugar de bendición, en ese lugar de poder. Por lo tanto, no somos cualquier creación, somos la creación especial de Dios, valemos delante de Dios. Por lo tanto, podemos nosotros sentirnos con ese gran gozo, con esa alegría de saber de que tenemos una posición sublime en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Porque hemos sido llamados para heredar bendición, hemos sido llamados para tener victoria, hemos sido llamados para ser superior a cualquier otra creación. Por lo tanto, tengamos cuidado porque hay muchas personas, muchos cristianos, muchos hijos de Dios que a veces entran en un estado de baja estima, que no se valorizan a sí mismos, que no consideran ese valor tremendo que Él nos ha dado. Por lo tanto, tenga cuidado con ese espíritu de baja estima, ese espíritu que muchas veces el diablo usa para poder hacernos sentir que no valemos nada, que no tenemos nada, que no podemos nada. Porque ¿sabe qué? Depende de su fe, así va a sentirse usted. Si usted es falto de fe, se va a sentir miserable, se va a sentir derrotado. Pero si usted se mantiene con esa fe poderosa en Dios, se va a sentir como una persona victoriosa que puede vencer todo lo que viene en su vida. Déjeme contarle la siguiente ilustración. O sea que aquí hay dos personajes, bueno, tres personajes, pero los personajes de la historia principal habla sobre un águila o una gallina. Entonces mi pregunta es esto: ¿somos águila o somos gallina? En una ocasión alguien encontró un huevo de águila y lo colocó en una jaula de gallinas para ver si algunos de ellas lo empollaba. Cuando nació el aguilucho, se adaptó rápidamente a la vida del corral, comportándose como una gallina. Un día, otra gallina que lo vio en el corral con las gallinas, deseó bajar a conversar con ella. ¿Qué estás haciendo aquí con el pico en el cieno?, le preguntó. Tú estás hecha para empresas más altas, escumbrarte por los cielos, ser experta cazadora, contemplar la tierra desde muy alto. Le convenció de que por lo menos lo intentara. Hizo que observara despegar y aterrizar. Le invitó a probar la capacidad de sus propias alas. De este modo, el águila del corral aprendió a volar. O sea, ella pensaba que era una gallina, porque se crió entre gallinas. Ese era el concepto, esa era su mentalidad. Pero hubo alguien que le animó a decirle que no era gallina. Entonces, cuando este aguilucho aprendió que era un águila y emprendió el vuelo, pues vino a remontarse a ese lugar de majestad donde las águilas tienen el poder, la facultad de hacerlo. Por lo tanto, esta ilustración refleja muy bien la situación de cada uno de nosotros y del hombre de hoy. El ser humano ha perdido su identidad y el sentido de la vida. ¿Quién es el hombre? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Quién soy yo? La respuesta no es fácil. ¿Soy águila o soy gallina? Mi conciencia me dice lo primero. Mi forma de vida tal vez lo segundo. O sea, en otras palabras, nosotros somos hijos de Dios. Por posesión, por herencia, por los méritos de Cristo. Pero a veces nos portamos como si no fuéramos hijos de Dios. Como mencionábamos la semana pasada, de que Dios suple nuestras necesidades, Dios provee nuestras necesidades, que a veces el hombre carnal, el hombre del mundo es el que debe preocuparse, pero no los hijos de Dios. Y a veces nos sucede lo mismo. Nosotros, aunque somos águilas, vivimos como gallinas. Aunque somos hijos de Dios, vivimos como si no lo fuésemos. No disfrutamos de esa posición que tenemos
como hijos de Dios. Y esa es una posición que tenemos gracias a nuestro Señor Jesucristo, que nos ha puesto en lugares celestiales. Pero continuando en esta aplicación de esta historia de gallina o águila o gallina, como el aguilucho, el hombre ha perdido su identidad a fuerza de vivir en el corral y de comer la comida de los pollos. Ha traicionado su verdadera esencia y se ha rebajado. Ya no sabe lo que es. Ha perdido el sentido de actividad y de su vida. El hombre, como el águila, es el rey de la creación. Posee un corazón grande capaz de anhelar lo sublime. Tiene para perseguir lo más alto. Sin embargo, el ser humano se ha encerrado en el corral. La sociedad de consumo lo tiene atrapado en sus fauces feroces. Y es que es mucho más fácil y más placentero ser pollo que gallina. El pollo posee la seguridad del corral, la comodidad de las rejas que le delimitan su espacio, el cuidado de su amo, la tranquilidad del alimento asegurado, la protección frente a las vicisitudes de la vida. El águila, sin embargo, debe asumir el riesgo de moverse en un espacio sin límites. Tiene que estar alerta, pero para no caer en manos del cazador que la convertiría en un trofeo de caza o en una pieza de museo. Tiene que luchar frecuentemente en la soledad y en un ambiente adverso para proteger y defender su vida de quienes quieren someterle. Pero el pollo ha perdido su libertad. Le ha entregado a cambio de unos granos de trigo que llenan su buche hambriento. Es explotado y sometido al sucio mercado de compra y venta. El águila, en cambio, es libre. Sus alas le permiten surcar los cielos y explorar horizontes siempre nuevos. Qué triste es ver al hombre como el aguilucho en el corral comiendo comida de pollos y llevando la vida de estos, cuando su corazón y su mente están hechos para cosas más grandes. Mayormente el cristiano, mayormente el Hijo de Dios, cuando toma su lugar en Cristo, no es una gallina, sino una águila. Eso es nuestra situación, ya que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Al igual que Cristo está sentado a la diestra de Dios en los lugares celestiales y tiene toda autoridad, también el cristiano es copartícipe de esta autoridad con Jesucristo. Por eso, mi hermano, mi hermana, no seamos águilas de corral, que nos conformamos o pensamos que tenemos que vivir una vida en miseria, en derrota, en desamores, en esclavitud, en sentirnos las víctimas. No, usted y yo hemos sido llamados para cosas grandes. Hemos sido llamados para explorar los cielos, para levantarnos en nuestro vuelo en el Señor alto, alto, y mirar desde las alturas los problemas, las circunstancias de la vida. Esa es la posición que tenemos nosotros en Cristo. Por lo tanto, tenemos un lugar especial, tenemos una posición especial. O sea que estamos en un lugar especial en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No se conforme, no se dé por vencido, no viva en el corral, emprenda su vuelo en el nombre de Cristo Jesús y conquiste los aires, conquistemos las adversidades, conquistemos los problemas, conquistemos todo aquello que nos agobia, conquistemos el temor, los afanes, la ansiedad y cualquier otra cosa negativa que puede destruirnos. Conquistémosla. ¿Y sabe por qué? Porque estamos en una posición maravillosa en lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Usted y yo tenemos esa posición. Hagamos hoy en día esa hincapié en no vivir en derrota, sino en victoria, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso esa es nuestra posición. Esa es que con Cristo estamos en lugares celestiales. Ahora, en segundo lugar,
¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito por el cual nosotros vivimos o estamos o hemos sido llamados o hemos sido colocados por nuestro Señor en lugares celestiales? Bueno, como ya lo he mencionado, pero lo voy a enfatizar más con la palabra de Dios. El propósito que nosotros hemos sido llamados y nos hemos sentado con Cristo en lugares celestiales es para estar en victoria. Esta victoria que hoy día se necesita contra varios enemigos, contra varias cosas. Y el primer enemigo y lo primero que tenemos que usar, nuestra posición estando en los lugares celestiales, es victoria sobre Satanás y sus ángeles. En primera de Juan capítulo 4 nos dice: mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Al estar con Cristo y en los lugares celestiales, tenemos victoria contra Satanás y contra los demonios. Satanás es un enemigo vencido porque Cristo lo venció. No dejemos que Él venga a tratar de robarnos y de bajarnos de esos lugares celestiales, porque Él trata de una forma u otra de bajarnos de ese lugar, de esa posición, a través de la incredulidad, de la falta de fe, de la duda, del temor y cualquier otro sentimiento, cualquier otro pecado. Tenemos victoria contra Satanás. Tenemos también victoria contra la carne, las tentaciones y el pecado. En 1 Corintios capítulo 10 versículo 13, el apóstol Pablo escribe: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. No importa cuáles sean los deseos de la carne, las tentaciones, el pecado que nos agobia. Si estamos en los lugares celestiales con Cristo, podemos vencer estos enemigos. Podemos vencer la carne, podemos vencer las tentaciones y así no pecar. Pero el problema es que cuando nosotros damos rienda suelta a la carne o cumplimos los deseos de nuestra carne y perdemos la batalla contra las tentaciones y pecamos, es porque no estamos viviendo nuestra posición con Cristo en los lugares celestiales. Lo que sucede es que nos bajamos de esa posición y andamos en la tierra, andamos en la carne. Pero para poder yo mantenerme en los lugares celestiales con Cristo y vencer sobre estos enemigos, necesito andar en el Espíritu, necesito buscar de Dios a través de la oración, a través de su palabra, porque de esa manera yo tengo la victoria contra estos deseos, contra las tentaciones. También tenemos la victoria sobre el mundo y sus placeres. La palabra de Dios nos dice también en 1 de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Estar en los lugares celestiales es practicar la fe, es activar la fe, es vivir con fe, confiando en Dios, en sus promesas. Y por lo tanto yo puedo vencer todo placer, toda tentación, todo lo que el mundo me ofrece. También esto me da victoria sobre los problemas, sobre las circunstancias, porque mire, en 2 de Corintios 2:14 nos dice: mas a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Gloria a Dios, tenemos poder para vencer también las circunstancias. Dice en 1 de Corintios capítulo 15 versículo 57, mas gracias sean a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, mi hermano, mi hermana, tenemos el poder en el nombre de Jesús. Estamos en este lugar celestial, en estos lugares celestiales, y eso nos da el poder para tener victoria contra cualquier enemigo, contra cualquier circunstancia, contra cualquier estado en el cual nos encontremos. Usted y yo somos más que vencedores, somos victoriosos porque estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Amén. Otro propósito
de estar en los lugares celestiales es para estar en bendición, para vivir en bendición, para recibir en bendición. Porque nos dice Efesios capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En otras palabras, hemos sido llamados para tener bendición. Como nos dice este versículo, el apóstol Pablo bendice al Padre Celestial, al Señor Jesucristo, que nos ha dado esa bendición espiritual en los lugares celestiales. Si yo quiero disfrutar de las bendiciones de Dios día tras día, todo el tiempo, necesito mantenerme en esos lugares celestiales. Cuando se escapa la bendición de Dios de mi vida, o cuando la bendición de Dios no está en mi vida, es cuando yo ando en lo terrenal, cuando yo ando con falta de fe, cuando yo ando en pecado. Pero si yo me mantengo todo el tiempo, si usted se mantiene todo el tiempo en estos lugares celestiales, la bendición de Dios siempre va a fluir. No nos abandonará la bendición de Dios. Porque mire, hoy en día son tantas las bendiciones que Dios nos ha dado. E imagínense si nos mantenemos al nivel espiritual de posición, de autoridad, de santidad, de obediencia al Señor, viviendo una vida en el Espíritu. Esas bendiciones de Dios nunca van a escasearse. Pero eso, tengamos cuidado, tenemos eso. Por eso también nos dice Proverbios capítulo 6, 10, versículo 6. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Por eso, mi hermano, tengamos cuidado de no andar en la carne, tengamos cuidado de no descuidar lo que Dios nos ha dado, porque muchas personas, muchos hijos de Dios, muchos creyentes, muchos cristianos, por andar en la carne, pierden las bendiciones de Dios. Por lo tanto, ahí está el problema, ahí está la gravedad del asunto. Cuando yo no estoy en la posición que Cristo me ha llamado, en los lugares celestiales, entonces voy a tener derrota, entonces no voy a tener bendición y todo me va a salir mal. Como dice aquí, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Pero qué hermoso es saber que las bendiciones de Dios están sobre las cabezas del justo. El justo es aquel que imita a Cristo. El justo es aquel que vive en santidad. El justo es aquel que vive en obediencia a la palabra de Dios. El justo es aquel que anda en el Espíritu y mantiene su posición en los lugares celestiales con Él. Por eso tenemos que tener mucho cuidado como vivimos. Acordémonos del aguilucho que nació entre las gallinas. Él, siendo un águila, vivió un tiempo como gallina hasta que alguien le abrió los ojos y pudo así aprender su verdadera identidad y emprendió el vuelo a conquistar los cielos y a cumplir con la identidad la cual Dios le había creado. Asimismo nosotros no hemos sido llamados para ser gallina. Hemos sido llamados para ser águila, o sea, tener victoria, tener majestad, remontar nuestro velo a lo más alto en Cristo Jesús, lugares celestiales, y de esa manera disfrutar de la victoria en Él y de esas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Por eso usted y yo decidimos seguir sabiendo que en Cristo somos águilas, pero ya usted decide vivir como águila o vivir como gallina. Como nos decía en la moraleja de esta historia de gallina o águila, muchos en su mente saben que son águilas, pero viven como gallinas. Así muchos cristianos, perdón por la comparación, pero es aplicable. Muchos hemos sido llamados a ser águila y sabemos que somos águila, pero vivimos como gallina, o sea, en el corral, picando el hoyo, comiendo lombrices, gusanos. En cambio, el águila es un ave majestuosa que emprende el vuelo, que puede volar en contra de la tormenta y wow, es maravilloso. Su visión es tan tremenda. Y bueno,
el águila no llega a donde está por nada más, tiene un proceso por el cual pasa. Por eso nosotros en Cristo Jesús a veces tenemos que pasar por pruebas, por problemas, así como el águila, para poder después rejuvenecernos y poder tener esa posición y ese nivel espiritual al cual Dios nos ha llamado a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, no solamente crea, usted y yo somos águilas, pero vivamos, mejor dicho, como águilas y no como gallinas. No dejemos que el enemigo gane la batalla. No dejemos que las pruebas, que el temor, las tentaciones o cualquier otra circunstancia negativa que quiere robarnos, que quiere tumbarnos, que quiere acabar con nosotros, se logre su objetivo. Por el contrario, no le demos gusto al diablo, no le demos gusto a la carne, no le demos gusto a los enemigos de Dios y mantengámonos en los lugares celestiales a los cuales Cristo nos ha llamado. Por lo tanto, mi hermano, mi hermana, es importante que no olvidemos esto. Nuestra posición, acuérdese, en los lugares celestiales es gracias que Cristo nos resucitó. Morimos al pecado cuando le aceptamos como Señor y Salvador. Cuando nos bautizamos fuimos sepultados espiritualmente hablando. Y cuando salimos del agua es cuando resucitamos en una nueva vida, la cual debe ser con el propósito de producir frutos dignos que glorifiquen a nuestro Dios por la eternidad. Por lo tanto, esa es nuestra posición. Somos hijos de Dios. Tenemos un lugar prominente sentados en los lugares celestiales, donde de ahí podemos ver toda la distancia pequeño, y así son los problemas, así son las circunstancias negativas cuando nosotros vivimos en los lugares celestiales. Y el propósito, no se olvide, el propósito para el cual hemos sido llamados, hemos sido sentados en los lugares celestiales, es para tener victoria, porque a través de Cristo Él nos lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, y para recibir bendición, como dice la Escritura una vez más, porque habéis sido llamados para heredar bendición. Y recordemos que cuando hablamos de bendición, no solamente es lo material, también estamos hablando de lo espiritual, porque mire, es más importante tener gozo, tener amor, tener la paz, tener el gozo de la salvación, que cualquier otra posición, cualquier otra cosa material. Por lo tanto, eso es lo que estamos, o sea, sentado usted y yo con Cristo en lugares celestiales, vamos a tener victoria sobre todo, y vamos a tener todo el tiempo sin escasez la bendición de Dios. Por eso, mantengámonos en los lugares celestiales. ¿Cómo podemos mantenernos en los lugares celestiales? Bueno, hay varios pasos que usted ya sabe. Orando, leyendo la palabra de Dios, obedeciendo a Dios, manteniendo la fe creciente, y de esa manera nada ni nadie nos podrá quitar de esta posición en Cristo, que estamos con Él en los lugares celestiales. Gracias a Dios por ello. Sea el nombre de Dios bendito, porque Él, a través de nuestro Señor Jesucristo, nos ha dado ese privilegio de estar en estos lugares celestiales. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por la bendición de habernos salvado, de habernos resucitado espiritualmente para una nueva vida, y de habernos colocados en esta posición contigo en los lugares celestiales, lo cual no éramos dignos, no lo merecíamos, pero gracias a ti podemos ahora disfrutarlo, podemos ahora recibirlo, y podemos de esa manera vivirlo para que podamos estar en victoria y con tu bendición continuamente. Ayúdanos a poder mantenernos en esta posición, que no dejemos que nada ni nadie nos haga descender, que nos haga caer de esa posición de los lugares celestiales,
sino que podamos mantenernos en ti, Señor, día tras día, allí, viviendo en el Espíritu y no en la carne, y así podamos tener victoria sobre la enfermedad, sobre los problemas, sobre las circunstancias negativas, sobre cualquier otra cosa, Señor, que agobia nuestra alma, en contra del temor, en contra de la ansiedad, en contra de la enfermedad, en contra de cualquier, Señor, enemigo, cualquier cosa, porque, Señor, sabemos que tú quieres lo mejor para nosotros, pero para poder nosotros tener lo mejor de ti, tenemos que vivir una vida conforme a tu voluntad, y vivir una vida conforme a tu voluntad, andando como es digno de ti, agradándote en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en tu conocimiento. Eso nos hace permanecer en esos lugares celestiales para que tengamos continuamente esa victoria y esa bendición. Ayúdanos, Espíritu Santo. Yo oro para que mi hermano, así como yo, podamos mantenernos en esta posición de los lugares celestiales. Ahora también oramos, Señor, por aquellas necesidades, peticiones, por aquellas circunstancias, Señor, que nuestras familias, nuestros hermanos en Cristo o cualquier otra persona conocida está viviendo. Señor, seguimos orando por la hermana Berta, la tía de mi esposa, que está en este momento, Señor, pasando por esto del contagio del virus, Señor, para que así como tú ya has obrado en sus vidas, siga sobrando y ella pueda salir salva y así pueda quedar como testimonio de lo que tú has hecho, de lo que tú harás. Y no solamente por ella, seguimos orando por la hermana Esther González y por cualquier otro hermano, hermana o persona, conocido, familiar, de mis hermanos que están también, Señor, contagiados y están graves. Oramos, Señor, para que tu misericordia, tu poder se manifieste en sus vidas y salgan salvos, Señor. Sálvalos, sana su cuerpo, que puedan darle el medicamento correcto, líbralos de toda práctica errónea o error médico o error humano, y que tú, Señor, seas glorificado, porque tú eres el único, Señor, que debe merecer la gloria. No son los médicos, no son los santos o las vírgenes que la gente tiene. El único que merece la gloria es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el único Dios verdadero, que tú eres mi Dios. Por lo tanto, que a ti te podamos dar la gloria. Sigue obrando en los enfermos o cualquier otra enfermedad que alguien tenga de los conocidos o no conocidos. Oramos, Señor, para que tú te glorifiques. Oramos, Señor, para que cualquier también necesidad tengas tu misericordia, te suplicamos, tú la suplas. Cualquier problema, Señor, te rogamos que tú lo soluciones. Oramos también por esta nación, para que esta nación vuelva a ti, y no solamente esta nación, sino el mundo entero puedan reconocerte a ti, Padre Santo, y a Jesucristo, a quien has enviado, porque solamente a través de Jesucristo podemos ser salvos y estar en este lugar, en estos lugares celestiales, lugar de autoridad, de poder, de privilegio, de victoria y de bendición. Señor, oramos por la salvación de las almas en el mundo entero, nuestras familias, conocidos, vecinos, que no te conocen, que no te han aceptado como Señor y Salvador. Señor, oramos por la salvación de las almas, por aquellos que ya han conocido de ti, han caído, están desanimados también, Espíritu Santo, vitalízales, darles esa vivificación a su espíritu, para que se levanten y puedan una vez más a servirte y adorarte y andar conforme a tu voluntad. Oramos, Padre Celestial, que tu voluntad sea hecha aquí en la tierra, así como es hecha en el cielo. Tú estás en control y te doy gracias, alabanza, adoración por todo lo que tú has hecho, por todo lo que tú haces y por todo lo que tú harás. En el nombre de Jesucristo oramos y te damos gracias. Amén. Dios les bendiga de parte de mi esposa y mi persona. Buenas noches y que tengan lo que resta de la semana en victoria y en bendición en Cristo Jesús. Amén.